Pauta de Análisis. Información desde todos los ángulos. 8:35, estamos de regreso en Pauta de Análisis para revisar la actualidad de lo que está ocurriendo en Chile y el mundo, podemos decirlo así. Cristóbal Oneus, director de Data Science and Holster, está con nosotros en el estudio. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy buenos días. Y Claudio Alvarado, director del IES, del Instituto de Estudio de la Sociedad, está con nosotros también. ¿Cómo estás, Claudio? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están en este último lunes del año? Yo encuentro que yo empiezo a ponerse nerviosa, ¿no? Como que ya de balance y toda la cosa, como que viene para el 2026 y todo eso. Bueno, pero a la hora de los balances también están haciendo balances los partidos políticos, los sectores, ¿cierto? No solo porque se termina el año, sino que porque hubo elección presidencial donde hay algunos que resultaron bastante heridos. Y ahí quiero entrar en la polémica que ha surgido a raíz del documento del Partido Comunista y de cómo debiera enfrentar el Partido Comunista el próximo gobierno, las movilizaciones y las reacciones que ha tenido ese documento, las críticas, así que se han puesto bastante, no sé si ha habido sobrereacción o corresponde preocuparse por ese documento donde da la impresión que lo que dice el Partido Comunista es que hay que activar o reactivar la movilización social. Por favor. Articular un pueblo organizado, movilizado y consciente de sus intereses y abrir paso a un trabajo de masa sistemático sostenido. Cierre comillas. Y la parte del 8M, que en el fondo... Sí, que ese son hitos de movilización como el 8M y el 1 de mayo, sí. Ya. ¿Es para hacer todo el escándalo que se ha hecho? Yo creo que no, en el sentido de que yo saco dos cosas en limpio. Uno, el PC ya está empezando a diseñar una estrategia como oposición, ¿no es cierto? Yo creo que eso lo distingue del Frente Amplio y el socialismo democrático. Dos, yo creo que van a tener muchos problemas con articular los movimientos sociales, que juegan un rol importante en el PC. Para la reforma previsional, varias veces el movimiento No Más AFP, ¿no es cierto?, trató de movilizar y generar una crítica a la reforma y no pudo. Y me hace sentido que traten de mostrar algo de fuerza, ¿no es cierto?, después de la derrota electoral. El 8M me parece una fecha razonable, ¿no es cierto?, sobre todo por el miedo a Kast más 2021 que ahora, ¿no es cierto?, con los temas valóricos. Con el retroceso de los derechos de las mujeres. De las mujeres, ¿no es cierto? Y el 1 de mayo es porque, bueno, se supone que el movimiento de los trabajadores es algo más del progresismo que de la derecha más ligada a Kast, ¿no es cierto? Yo creo que ha habido sobrereacción, pero tampoco es algo como para ignorarlo, porque claro, si los movimientos sociales por alguna razón, yo creo que más por errores de Kast que por diseño del progresismo empiezan a movilizarse, yo creo que el gobierno va a tener un desafío. ¿Es válido, Claudio Alvarado, utilizar la movilización social como herramienta que uno entiende que puede transformarse en protesta, etcétera, como herramienta política para hacer oposición a un gobierno? Que eso pareciera ser lo que pretende hacer el Partido Comunista, ¿no? Efectivamente. Lo que ocurre, para responder tu pregunta, Connie, es que la respuesta es difícil formularla en abstracto, y tiene que ver en parte con lo que preguntabas recién, ¿cierto? Si es para preocuparse o no, porque lo que ocurre, digo, es que esta respuesta se da en concreto. La última vez que un gobernante de derecha o centro-derecha llegó a la moneda, que fue Sebastián Piñera, prácticamente desde que asumió, se intentó una campaña, diría, muy dura en su contra. Camila Vallejo, antes de que asumiera Sebastián Piñera, ya lo trataba como referente ultraderecha, y en fin, ya sabemos lo que pasó después de octubre de 2019. Entonces, no es que todo lo que ocurrió ahí haya sido orquestado por el Partido Comunista, en ningún caso, pero sí es verdad que una vez que el país incurrió en una dinámica de crisis política y social, ahí sí el PC sabemos cómo se comportó, y en ese sentido yo creo que la pregunta relevante de cara a lo que viene no es si va a venir o no un nuevo estallido. Sabemos que el clima social está muy distinto, hay otras prioridades, ya sabemos además cuál fue el reciente resultado presidencial, pero sí la pregunta relevante, creo, y que tiene que ver con el PC, pero también con el resto de las izquierdas, es cómo se va a comportar el resto de la oposición. Y ahí Cristóbal pone sobre la mesa un punto clave. El PC está mostrando una estrategia muy clara. El PC está apuntando de manera nítida hacia dónde quiere ir,
Por otro lado, el Frente Amplio lleva, yo diría, el Frente Amplio y el cierre del gobierno en general, un par de semanas bien malas, digamos. Se ha enfrascado en polémicas de poca monta, entre la ley de amarre, los tuits de Irina Caramano, las autocríticas que no son tanto. Yo creo que el Frente Amplio, a diferencia del PC, no sabe muy bien hacia dónde apuntar. Y la gran interrogante es qué va a hacer en este cuadro el socialismo democrático. Y lo del PC también pone eso por delante, digamos. O sea, hasta qué punto el resto de la izquierda y centroizquierda va a estar en la misma dinámica que el PC. Da la impresión de que no. Al menos por las declaraciones. Claro, no es que han hecho una declaración oficial, pero algunos entender que no. Representantes dicen, ojo, que esto no se puede usar para esto, lo ha dicho la DC, tal cual. El PPD también. El ICAO fue muy duro, de hecho, con el Partido Comunista. Pero lo que quiero subrayar, para cerrar el punto, es que si bien no se han plegado de manera inmediata a esta agenda, a esta estrategia del PC, tampoco tienen muy claro qué tipo de oposición van a hacer. Y yo creo que esa es una pregunta muy relevante porque en lo que viene, por supuesto, que la principal responsabilidad la tiene el gobierno del presidente electo, José Antonio Kast, pero también se requiere una oposición a la altura de las circunstancias. Raúl Soto decía que más propositiva, que sea firme, pero un poco más colaborativa y propositiva. Raúl Soto, que ojo, que suena para ser el próximo presidente del PPD, por lo demás. Además, yo creo que Kast, de alguna manera, ha desactivado la estrategia de la oposición. ¿No es cierto? Se juntó con Michelle Bachelet y se juntó con Eduardo Frei. Entonces es difícil para el socialismo democrático y la democracia cristiana ponerse muy duro con un futuro presidente que ya está teniendo gestos de Estado. ¿No es cierto? Entonces yo creo que ellos van a primero mirar un poco cómo es el gobierno, cuáles son sus primeras leyes, ¿no es cierto? Cuál va a ser el tono, cuál es el equipo que nombra, antes de diseñar una estrategia. Y la gran pregunta para mí también en ese cuadro es qué va a hacer el Partido de la Gente. ¿No es cierto? ¿Dónde se va a ¿Todavía ubicar? la trascendencia política? ¿Tú crees que va a tener Sí, trascendencia pero política? las leyes van a depender de lo que haga Por el partido, número que tienen. por el número que tienen. Pero tú veías que parece que ya había como un acuerdo para la Cámara Baja y eso, ¿no? O sea, No, Eso, algo te dice, ¿no? Algo te dice. Con el acuerdo con la derecha. Hay que ver los votos primero, ¿no es cierto? Sí. Que estaban hablando Mulé también, entonces yo creo que está todo el mundo como mirando qué va a hacer Kast. Entonces yo creo que ahí él ha jugado bien sus cartas. Sí, efectivamente, a mí me persuade el modo en que lo plantea Cristóbal. No calza la narrativa de que intentan ciertos actores políticos y de opinión pública de este gobierno ultraderecha que viene a hacer no sé qué, no sé cuánto, no calza con el discurso inicial del presidente electo. Digamos, cualquiera sean los problemas, tareas pendientes de Kast, claramente él no responde a la caricatura que algunos intentan dibujar, al menos en sus primeras semanas. Creo que los gestos son muy claros, no son solo las reuniones que decía Cristóbal. Pero también ha habido un cambio evidente del propio presidente electo. O sea, la caricatura de la que tú hablas estuvo súper alimentada por cómo fue Kast en su campaña. Fue mucho, o sea, es como que salió electo y... En la primera vuelta. Bueno, en la primera vuelta, pero es otra verdad. persona Sí, ahora. es verdad. Yo creo... Va bien o para mal, pero digamos, no es que alguien inventó esa caricatura. Yo ahí discrepo, Cani. Yo tengo la siguiente impresión. O sea, creo que es indudable que hay un cambio de tono entre primera y segunda vuelta. Y me parece que lo que ha hecho en estas semanas como presidente electo va en continuidad de ese tono en la segunda vuelta. Pero me parece que incluso si nos quedamos con el Kast de primera vuelta, donde el tono es distinto... digamos, una cosa es la crítica política, la legítima crítica, esto no me parece, esto está mal, cultiva un estilo antagonista, y otra cosa es decir que aquí viene un presidente a desmantelar la democracia, digamos, que es lo que se va a entender con lo de ultra, con lo de extremo. Y a mí me parece que el Kast de primera vuelta, cuyo estilo claramente era diferente al actual, tampoco era fácil encasillarlo en eso. De hecho, yo recordaba en algunos medios estos días lo siguiente, que para la segunda vuelta del 2021, no la actual, Ricardo Brodsky, el exdirector del Museo de la Memoria, hoy día vinculado a Amarillos por Chile, en fin, trabajó en varios jóvenes en la Concertación. Brodsky publicó una columna diciendo en ese entonces, él hablaba, yo voto por Boric, y explicaba por qué, con algunas dudas, en fin, decía Brodsky, pero no estoy de acuerdo, estoy parafraseando, no es textual, pero esta es la idea, no estoy de acuerdo con lo que dicen de Kast, que fuera un protofascista, no. Oye, aquí seamos serios, Kast es un político conservador pragmático, decía Brodsky el 2021, y explicaba por qué tenía diferencias con él. A mí me parece que en la trayectoria de Kast,
a uno estará más de acuerdo con ciertas cosas o con otras. Efectivamente, a rato el Partido Republicano, que hay un estilo antagonista que no tiene que ver con el tono actual, bienvenido sea en todo caso el cambio de tono, pero me parece que incluso antes ya se pintaba a Kast de un modo que no calzaba mucho con su práctica política. Eso de ultra extremo creo que ha sido muy caricaturesco. Sí, yo algo que conversamos fuera de micrófono, ¿cierto? Lo voy a poner así. Desde mi punto de vista, fue elegido como presidente republicano y está gobernando como UDI. Ese es el cambio que yo veo. Empezando a gobernar, pero no a gobernar. Claro, empezando a gobernar, ¿no es cierto? Como alguien más que yo asocio a la Unión Demócrata Independiente que el Partido Republicano. Yo esperaba un tono mucho más duro y todo más parecido a la primera vuelta. Y él ha cambiado su giro. Yo me imagino que eso tiene beneficios y costos. Yo pienso más en los costos del Partido Republicano y beneficios en la interna, ¿no es cierto? Y Chile vamos, hay que esperar el gabinete que nombra. Pero él claramente ha hecho un giro que yo creo que de alguna manera ha desarticulado a la oposición, y lo único que yo creo que uno puede proyectar adelante es que él va a gobernar y la oposición se va a quedar sin discurso, sin estrategia. O sea, ya no te va a servir eso de se nos viene cabalgando el fascismo, por ejemplo. Exactamente. ¿Y cómo ven esa conformación de... No está conformado el gabinete, pero ya hay nombres, los rumores que van que están en esa línea que dice Cristóbal, lo que se ha escuchado hasta aquí, no sé. Pero ayer, por ejemplo, Luis Castillo en salud, si es que Pablo Daza no podía ser, pero RN con un rol relevante en Secpres o Interior, la UDI allí presente. ¿Cómo han visto esos nombres? Con el tocayo, que más que tocayo. El otro Alvarado. El bueno. Al revés, el malo, aquí está el bueno. Tengo varias anécdotas, algún día las contaremos. Sí, me imagino. A ver, sobre el diseño de gabinete que se está especulando, evidentemente tiene distintos desafíos. Digamos, el puzzle es muy difícil de armar, el círculo es difícil de cuadrar, porque por un lado, es evidente que hay un esfuerzo de Kast y su equipo por integrar a Chile Vamos en lugares protagónicos. Eso me parece que es muy claro desde el nombramiento del ex ministro y ex parlamentario Claudio Alvarado Andrade. Por otro lado, además, sabemos de que hay otros mundos más allá de Chile Vamos, a izquierda y derecha, que eventualmente podrían integrarse. Está el caso de Jimena Rincón, Carlos Maldonado, por el otro lado los libertarios. Entonces, ahí no es sencillo cómo calzan todas esas piezas, pero probablemente el principal desafío es el que ponía sobre la mesa recién Cristóbal. Si el gobierno se configura del modo en que se está especulando en los medios, según los trascendidos de prensa, claramente la gran pregunta es cuáles van a ser los ministros republicanos y en qué lugar van a estar. Porque una cosa es que sea un gobierno que conforme una alianza, una coalición grande. Pero ¿dónde meten los otros? Si lo mandas a bienes nacionales, por ejemplo, a la UDI RN y dejas todo el comité político de puros republicanos, sería una señal distinta, ¿no? O sea, yo creo que es evidente que es un gobierno que va a ser más amplio de lo que se pensaba en algún minuto, pero van a haber ministros republicanos. Tiene que haber algunos, supongo, en el comité político. No sabemos qué va a pasar con el Ministerio de Seguridad, qué va a pasar con algunos referentes que han estado en las campañas de Kast. Yo creo que eso es algo que todavía no es muy claro y en los trascendidos no hay mucha, valga la redundancia, claridad al respecto. Cristóbal Uneus. Y lo otro es que yo creo que por los rumores, ¿no es cierto? Él también se da cuenta que falta elenco en el Partido Republicano, ¿no es cierto? No tiene suficiente... Como lo le pasó al Frente Amplio, cuando armó también. Claro, entonces yo creo que él también se da cuenta que tiene que poner gente en varios puestos que tenga carrete, que sepa y que pueda ayudarlo en la gestión. Ahora, claramente, coincidiendo con Claudio, esto de estar generando en la interna una discusión bastante fuerte, porque entonces van a decir, bueno, este es el tercer gobierno de Chile Vamos o el primer gobierno republicano, y ese es el juego que él va a tener que hacer. Y yo creo, como dice el Mercurio, como da a entender el Mercurio hoy día, ¿no es cierto? Yo creo que sería un grave error que sacara personas recién electas para formar el gabinete. Eso es una, yo sería una pésima y Rodolfo Carter, señal. Que son senadores electos los dos y que están en el equipo de seguridad y que suenan como posibles ministros de seguridad, por ejemplo. Claudio Alvarado. Y cuando yo pregunté acerca de, oye, pero
el costo de sacar gente que ha sido electa, que ha tenido todos los votos, porque ha tenido altas votaciones. Y para 8 años, no es para diputado, para senador. Y después lo sacas, es como engañar un poquito, hay un engaño a la gente, cómo ven ese costo. Y me contestaron, alguien bastante cercano acá, me contestaron, lo vemos por el otro lado, lo podríamos leer como un sacrificio. Esa persona hace un sacrificio y en vez de quedarse 8 años en el Senado... Un llamado a la nación. Exactamente, por el bien de la nación, sacrifica el quedarse en el puesto que tenía. Un artista, tu fuente, digamos. ¿No te convenció? No me persuade. No, yo creo que sería un problema. Tal vez la expresé no lo suficientemente bien, ¿ah? No, yo creo que está bien formulado, digamos. O sea, es un esfuerzo retórico importante, pero me parece que sería un error. En un contexto en el que el presidente electo en estas primeras semanas ha cometido pocos errores, yo diría básicamente el modo en que se manejó lo de Daza comunicacionalmente, pero el resto está bastante bien. Entonces sería comprarse un problema gratis. Yo creo que no le haría sentido a ese electorado. Además, tanto Carter como el ex general Vial sacaron muy altas votaciones. Sí. Entonces, es el hecho mismo de sacar parlamentario, además con muchos votos, y además generando una polémica que que empañaría el nombramiento del gabinete. La verdad que yo creo que sería un error por todos lados. Eso respecto a ese punto. Y sobre lo que estaba hablando recién, yo lo que quería agregar es lo siguiente. El gobierno de José Antonio Kast claramente no puede ser un tercer gobierno de Chile Vamos. Ese es otro desafío, digamos. O sea, por un lado está la integración de que sea un gobierno amplio, que no sea de nicho, pero por otra parte tiene que lograr, digamos, tener un sello propio, una impronta que lo distinga, no solo por el hecho de que Kast generó muchas expectativas, sino también porque, digámoslo así, los gobiernos de Chile Vamos tuvieron luces, hay muchas lecciones que aprender y cosas puntuales que imitar, pero tampoco digamos que fueron gobiernos donde se llegó a coser y cantar, digamos. O sea, estos fueron gobiernos muy complejos. Por de pronto la movilización social no se manejó bien el 2011, para qué decir el 2019. Es verdad, al mismo tiempo que el presidente Piñera enfrentó posiciones particularmente desleales, especialmente el 2019, pero de todo eso también habrá que sacar lecciones para transmitir una impronta que además haga cargo de ese público, ese votante obligado, que es uno de los antecedentes que explica el triunfo de Kast y que no está, digamos, en la línea de la política tradicional. Oye, nos quedan dos... Sí. Aprovechemos esos 2 minutos con otro tema. ¿Vieron lo de Manahi Pakarati, la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, que dijo que hay que trabajar para obtener el autogobierno de Rapa Nui, y que lo había hecho en septiembre, lo había en una dicho entrevista, en una entrevista en un medio neozelandés, y ahora la llamaron a terreno? Tuvo un llamado de atención de parte de Cancillería. ¿Qué les parece? ¿El inicio de los movimientos sociales en Isla de Pascua? O sea, Pregunto ¿así lo yo. leíste tú? No sé, me parece raro el timing, el momento, no tanto de ella, pero es como el momento... Que ella ya se fue con polémica. Recuerdo cuando fue director del protocolo, Sí, que claro. se había cometido algunos como errores. parece algo ¿Se más acuerdan de el cambio ella de mando? que en representación más general del sentimiento de la isla. Ahora, siempre ha habido un grupo en la isla, ¿Qué? en Rapa Nui, que están por No la es libre mayoritario, determinación. No es claro. mayoritario, pero hay siempre un grupo. Y ella lo que hizo fue, esta vez, postear o repostear, digamos, Se ve un gusto. ¿cierto? Se Una ve un fotografía gusto. en la que se promovía la libre determinación de la Muchas nación. veces- Si el punto es si tiene que ser, si una embajadora, una Puede hacerlo. representante de la Cancillería puede hablar puede hacer eso. Y si ya lo hizo, tiene que, porque están pidiendo algunos su salida de frente, no solamente de la embajada, sino que Sí, Claudio, de la Claudio, Cancillería. No lo alcanzamos. Hablando de eso mismo, lo que dice Connie, Demetrio Infante hoy día en el Mercurio dice lo Sí. siguiente: conozco al actual embajador en Nueva Zelanda desde que era alumna de la Academia Diplomática, le tengo aprecio. Ahí aprendió que 2 elementos esenciales de la función diplomática son el cuidado de la democracia y la mantención del territorio. Frente a las declaraciones de aquella, desgraciadamente, solo cabe una medida: su destitución del servicio diplomático. Yo creo que es grave y es revelador, más allá de los problemas puntuales de ella, digamos, de una dificultad que tuvo entre las tantas, ¿cierto? Ya que estaba en periodo de balance, que tuvo el Frente Amplio a la hora de llegar a la moneda, y es que para ofrecer al presidente Boric le costó evitar los cargos, digamos. Y yo creo que esto lo confirma una vez más. Claudio Alvarado, Cristóbal Neus, le agradecemos que hayan venido como cada lunes. Que estén muy bien a ambos. nos vemos. Chao, chao. Nos vemos Cuídense. el próximo año.